Hello, hello, students of first grade. Let's start this unit number, here. Okay, here, number 2 of this school year 2022 also. So thanks God we are here in this unit number 2. So what is the topic? What is the grammar that I'm going to share with you during this video? Well, it's the grammar about the simple present. And do you have some information maybe about the simple present? Maybe some of you don't. But today we're going to review, to refresh that information through the presentation that I'm going to give you, but also with the exercises that we are going to develop in this video. Okay, so let me share with you this material that I'm going to send you also through Cubicol. Okay, you have this also in Cubicol. So I was telling you about this. The topic is about the simple present. And as the title says, como lo dice el título, we are going to use the present. Vamos a utilizar el tiempo presente. Pero ¿por qué de una manera simple ya? Y ahora lo vamos a estudiar un poquito. Okay, so the simple present, when we talk about the simple present here, we talk about routines, we talk about habits, and we talk about scientific facts. Cuando hablamos del presente simple, hablamos de rutinas, hábitos y verdades científicas, ¿no? Cosas que ya están establecidas. Cuando hablamos de rutinas, por ejemplo, ¿qué es lo que hay en tu rutina? En mi rutina hay que me lavo los dientes. Ok, so I brush my teeth. Esa es una rutina, ¿no? I brush my teeth. I, como una oración, brush, como el verbo, my teeth, como el predicado o complemento. Entonces, ¿esa es una oración en presente simple? Yes. Un hábito también, muy parecido a lo que es una rutina, algo que ya tengo establecido que realizo. Por ejemplo, yo leo mi Biblia, es un hábito mío para poder conocer más de Dios. Ok. I read my Bible. Yo leo mi Biblia. I read my Bible. Entonces también tengo ahí hábitos. Y cuando hablo de verdades científicas, por ejemplo, podemos decir que el sol sale todos los días, ¿no? The sun arises every day. Entonces ahí tengo, o el agua hierve a tal punto a tal temperatura, ¿no? The water boils at certain number of cooking. Entonces ahí tengo ciertos usos que le doy al presente simple, ¿no? Pero básicamente por ahí nos vamos a enfocar un poquito en lo que son rutinas, hábitos. Y ustedes saben que toda gramática, all grammars have the 3 forms, ¿no? Tienen las 3 formas. Positive or affirmative form, negative and interrogative. Positivo, negativo e interrogativo. For example, here, I, you, we, they. Miss, what is this? And he, she, it. Tenemos aquí, si ustedes pueden observar, 2 grupos. Miren, tenemos este grupo de I, you, we, they, y tenemos este segundo grupo de he, she, it. Miss, ¿por qué están así divididos? ¿No? Todos son sujetos de pronombre. Yo, tú, nosotros, ellos o ellas, él, ella, eso, ¿no? Sujetos de pronombre. Pero ¿por qué están en 2 grupos distintos? Y vamos a cambiarlos de color para que se note mejor. ¿Por qué están en 2 grupos? Porque hay una regla de la forma afirmativa. ¿Ok? Esto es solamente de la forma afirmativa. Que cuando yo tenga I, you, we, they, y utilice un verbo, como por ejemplo aquí drink, que es beber, voy a utilizarlo en su forma base. ¿Y a qué se refiere con su forma base? Sin ningún cambio, ¿no? Tal cual es el verbo, tal cual ahí lo escribo. Drink, go, call, stay, stop. Todos los verbos ahí los utilizo de forma
base, tal cual son los verbos, a excepción del verbo to be, ¿no? A excepción del verbo ser o estar. ¿Y qué pasa, Miss, con he, she, it? Ay, ¿por qué está separado de este grupo? ¿No? Este es ok, vamos a ponerle number one. Y este vamos a ponerle number two. ¿Por qué está separado el grupo número 2 del grupo número 1? Ah, porque cuando hablamos de he, she, it, que es la tercera persona en singular, hay un ligero cambio. Yo sé que ustedes, como son súper observadores, ya lo han notado. Ya no dice he drink, dice he drinks water. Se agregó una letra, la letra S. Ya, sí, exacto. Y justo en un momentito vamos a ver también las reglas. Entonces, un poquito resumiendo este conocimiento, este aprendizaje. Cuando tengo los sujetos I, you, we, they, ¿el verbo cómo va? En su forma base. No le cambio, le agrego, lo volteo, nada, no. No le hago nada al verbo. Pero ¿qué pasa aquí? Hay una excepción con este grupo de he, she, it. ¿Qué pasa? ¿Qué hago ahí? Bueno, entonces ahí solamente le voy a agregar S a los verbos. Pero vamos a ver unas reglas porque no solamente es S, en algunos otros casos es ES. Vamos a verlo, no se preocupen. Pero eso es para empezar. Esa es la información para empezar acerca de la forma positiva. Recuerden, ¿ok? La forma positiva. Y justo les mencionaba. ¿Cuáles son las reglas? What are the rules? Here are some of the rules, ¿no? Aquí están las reglas. Por ejemplo, dice, number one, add S for most verbs, ¿no? Agrega S para la mayoría de verbos, ¿no? Por ejemplo, acá los verbos que terminan en K, como work, works, como clean, terminan en N, cleans. Verbos que de repente no estén en las siguientes reglas. Vamos a ver algunos verbos con algunas terminaciones en las siguientes reglas. Entonces, los que no cumplan estas siguientes reglas, vamos a aplicarlos como la regla número 1. Simplemente le voy a agregar S. Regla número 2. Rule number 2. Add ES for words that end in CH, S, SH, X or Z. Ya, esta es una regla bastante peculiar. Me dice que voy a agregarle ya no solamente S, sino ES. Aquellos verbos que terminen en ¿qué? En las siguientes terminaciones. Que terminen en CH, en S, o también puede ser doble S, SH, X o Z. Miss, ¿hay verbos que terminan en Z? ¿Hay verbos que terminan en S? Perdón, en X, sí. Así es. Por ejemplo, miren, aquí el verbo watch. ¿En qué termina watch? En CH. Entonces la regla me dice, como termina en CH, tengo que agregarle ES. Cuando utilice, recuerden, solo he, she, it. ¿Ok? Cuando utilizo I, ¿cumplo eso? No. Cuando utilizo we, no. Solamente con he, she, it. Por ejemplo, el verbo pass termina en S o en doble S. Entonces le agrego también ES. Relax. Termina en X. También le agrego ES. Entonces, todas las terminaciones, todos los verbos, recuerden, solo verbos que terminen en CH, S, SH, X o Z, a esos verbos voy a agregarles ES. No simplemente S, sino ES. ¿Ok? Hasta el momento llevamos 2 reglas. ¿Qué pasa con la tercera regla? Rule number 3. If the verb ends in consonant plus Y, change the Y to I and add ES. La regla número 3 y la regla número 4, perdón, la regla número 3 interviene mucho, la regla número 4 es al final. La regla número 3 interviene mucho en los verbos que terminan con la Y, o también conocida como Y, ¿no? Que ustedes por ahí ya la han divisado. Entonces, ¿qué pasa con todos los verbos que terminan en Y o Y? Hay una regla también para ellos. Si antes de la Y, como por ejemplo en study, hay una consonante, hay un gran cambio ahí. Si se dan cuenta, la Y se va, se elimina y agrego la I y después la ES. Miren aquí el cambio. Aquí en la forma base había la Y, pero ahora ya no hay.
se ha convertido en una I y se le ha agregado ES. Entonces, esto es lo apropiado, lo correcto. Miss, y si antes de la Y ya no es una consonante, sino una vocal como está aquí, por ejemplo, en play, ahí no hay mucho cambio. Ahí solamente lo que voy a hacer es agregarle la S. Nada más, recuerden, antes de la Y, si hay una consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Las que no son vocales, ¿no? Por ejemplo, M, X, S, D, T, ¿no? ¿Y qué pasa cuando sí hay una vocal antes de la Y? Como A, E, I, O, U, ¿no? Las vocales. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente le voy a agregar S. Miss, y hay una cuarta regla que dice las formas irregulares, irregular forms. Hay unos verbos que son muy peculiares, que en este caso solamente vamos a ver los verbos que terminan en O, que solamente son dos. Do y go. Do el verbo hacer y go el verbo ir. Terminan en O, ¿no? Miss, ¿hay algún otro verbo que termine en O? Salvo que sea algún verbo construido de estos, ¿no? Por ejemplo, redo, que es el verbo rehacer. Puede ser ahí también, ¿no? Entonces, do y go son los únicos verbos que terminan en O. ¿Y qué es lo que me dice la regla? Voy a agregarle ES. No simplemente S, ES. Y les mencionaba, y lo voy a poner aquí de otro color, el verbo to be, que ya hemos visto la unidad anterior. El verbo to be no lo voy a utilizar el verbo to be en su forma original. Lo que voy a utilizar es sus tres formas en presente simple, que es am, is y are, que seguro por ahí se acuerdan, ¿no? Am lo utilizo con I, is con he, she, it, y are con you, we, they. Y el verbo have, que también lo hemos visto, el verbo tener, cuando lo utilizo con he, she, it, cambia su forma. Miren, aquí. Ya no utilizo, no le agrego S, no le vuelvo, no. Cambia su forma a has. Have lo utilizo con I, you, we, they, el primer grupo, y has, el verbo tener, lo voy a utilizar con he, she, it. Por ejemplo, si yo digo, ellos tienen un carro, yo digo, they have a car. Pero si yo digo, ella tiene un carro, she has a car. Entonces se dan cuenta que ahí hay una diferencia. Entonces, es importante, Miss, que yo pueda aprender esto. Muy importante. It's very important. Y vamos a verlo un poquito en estos verbos. ¿Qué les parece? Yo igual lo dejo en el material para que ustedes ahí también lo puedan repasar. Vamos a utilizar o reescribir todos estos verbos. Climb, do, eat, have, watch, run, read, todos los demás. Pero como si los fuéramos a utilizar con la tercera persona en singular. ¿Quién es la tercera persona? ¿O quiénes son? He, she, it. ¿Ok? So, let's do it. Vamos a practicar. Practice makes perfect. La práctica nos ayuda a perfeccionar el aprendizaje. Climb, ¿en qué regla estará? A ver, climb. Termina en CHS. Ah, no, en esta regla no está. Termina en la Y. No, tampoco está. Es do, go, el verbo be o have. No. Ah, ya, entonces, Miss, es la primera regla. Yo simplemente voy a agregarle S. Do. Ah, do justo lo acabamos de ver, ¿no? Do es does. Eat, así como climb, también es de la primera regla. Have, justo lo acabamos de ver, has. Watch, ah, Miss, acá yo me acuerdo que pertenece a la regla número 2. ¿Por qué? Porque termina en CH, ¿no? Y también está ahí en el ejemplo. Entonces sería watches. Run. Run, a ver, termina aquí, ¿no? Y, no. Entonces la primera regla, runs. Read, también así como runs. Ah, y me olvidé, por ahí no está, pero de todas maneras, justo este verbo nos ayuda un poquito a recordar. Miss, ¿qué pasa si un verbo termina en E? Ah, si un verbo termina en E, pertenece a esta regla número 1. ¿Ok? Esta regla número 1. Simplemente le voy a agregar S. ¿Ok? Pertenece a esa regla número 1, entonces sería, en este caso, rights. Go, lo acabamos de ver en la regla 4, goes. Study, termina en la Y, miren, está aquí. Recuerden, consonante antes de la Y, ahí hay un gran cambio. Dance, termina en E como right, dances.
Wash termina en SH, regla número 2. Washes. Drink, regla número 1. Ah, aquí está fly. Fly es un verbo que termina en la Y. A ver, vamos a ver. ¿Qué hay antes de la Y? Hay L. ¿Y qué es L? ¿Consonante o vocal? Ah, mis es consonante. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí hay un gran cambio. La Y se va, la despido, coloco I y recién coloco ES. Sing es la regla número 1, así como write. Brush, regla número 2, termina en SH, ¿no? Que es de, en este caso, cepillar. Puede ser el cabello o puede ser los dientes. Brushes. Make termina en E, así como write, makes. Cry, ah, aquí también Miss, termina en la Y, perdón, en la Y o en la Y. ¿Qué hay antes? Una R, es consonante. Entonces aquí también se cambia bastante la parte final. Y take termina en E, simplemente le agregamos S, takes. Miss, entonces si yo quiero, a ver, para poder un poquito entender mejor, si yo quiero, por ejemplo, utilizar el verbo dance con he, she, it, voy a utilizar esta forma, ¿verdad? Así es, ¿no? Yo podría utilizar, a ver, vamos a cambiarle de color porque es el mismo. Dances. Por ejemplo, yo quiero decir que mi hermana baila en marinera. Entonces yo digo, my sister dances marinera. Si yo quiero decir que, por ejemplo, mi gato, que sería, si lo reemplazamos con sujeto de pronombre, sería it. Que mi gato corre muy rápido. Entonces yo diría, my cat runs very fast. Muy bien, entonces se dan cuenta que utilizamos he, she, it con todas estas formas de los verbos de acuerdo a las reglas. ¿Ok? He, she, it con esta forma de los verbos de acuerdo a estas reglas que acabamos de ver. Ok, entonces esa recuerden que es la forma afirmativa. Solo sucede con la forma afirmativa. Vamos a practicar ahí un poquito. I, it o its. Ah, Miss, yo me acuerdo que solamente me dijo que el verbo llevaba S cuando era el sujeto he, she, it. Y I no está dentro, entonces acá. Miss, entonces sería I eat vegetables every day. Number 2, you. Ah, está el sujeto, entonces el verbo va en su forma base. You rarely drink Coke. Pamela, en la número 3. Ah, Pamela sí. Pamela si lo convierto de repente con un pronombre sería she. Ah, entonces acá sí se utiliza la S. Pamela likes strawberries. Richard and Paul, 2 personas. Ya no solamente es él y él, sino son ellos. Ah, entonces ellos también se utiliza la forma normal del verbo. Peter, Peter, si lo transformo sería he. Ah, entonces aquí sí tengo que utilizar la S. Peter adores chicken. Susan, Susan también si la reemplazo sería she, ella. Susan has breakfast. Muy bien, entonces hemos logrado identificar la forma afirmativa. Recuerden, tenemos 2 grupos. El primer grupo de sujetos es I, you, we, they, que al verbo no le cambio nada. Mientras que el grupo número 2 es he, she, it, que sí hay unas reglas para poder agregarle S o en algunos casos ES al verbo. ¿Qué pasa cuando es una forma negativa? Y ahora aquí les comunico, les informo, les anuncio. I give this announcement, that in negative it's easier, ¿no? Que la forma negativa y aún en pregunta es mucho más fácil. ¿Por qué, Miss? Aquí no hay muchas reglas que recordar. Exacto. ¿Por qué? Porque vamos a tener 2 palabras que nos van a ayudar a identificar también los 2 grupos. Ahora, tanto para negativo y para pregunta, vamos a seguir con estos 2 grupos. El primer grupo, I, you, we, they. Y el segundo grupo, he, she, it. ¿Ok? ¿Y cuáles son las palabras claves aquí? Las palabras que a mí me van a ayudar a identificar los grupos. Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, let me change the color. Don't. Don't es el auxiliar de negación para el primer grupo. I, you, we, they. Mientras que doesn't, como está aquí, es el auxiliar de negación
para el segundo grupo, que es he, she, it. Entonces, si yo quiero utilizar o negar una oración con they, ¿qué voy a utilizar? ¿Doesn't? No, utilizo don't. Si quiero utilizar o negar una oración con she, ¿qué utilizo? Doesn't. Entonces, eso tengo que tenerlo súper claro y aquí también esta imagen nos ayuda con eso. Entonces, nuevamente, don't lo utilizo para I, you, we, they. Doesn't para he, she, it. Yes. Y ahora, si voy a negar, tengo que negar un verbo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va el verbo? Aquí les doy la gran noticia, amazing news, que el verbo va en su forma base para todos. Entonces, si es negativo y utilizo con he, she, it, utilizo, por ejemplo, she, doesn't, y el verbo lo voy a utilizar en su forma normal, así es. Yo no le agrego S o S o no, ya no más. Eso solamente de las reglas funciona para la forma afirmativa. Para la forma negativa, el verbo va a ir en su forma base, en su forma normal. ¿Ok? Entonces vamos a trabajarlo aquí un poquito. En este ejercicio. Dice, vamos a completar con don't o con doesn't. Y si se dan cuenta aquí, miren, todos los verbos como like, como eat, drink, una vez más, like e eat, los verbos no se les ha agregado nada. Están en su forma base, están en su forma normal. Lo que define un poquito ahí la negación es o don't o doesn't. Entonces, tengo que darme cuenta cuándo utilizo don't y cuándo utilizo doesn't. En este caso dice Mark. Mark es he. Entonces aquí he, doesn't. Bella es she, doesn't. Mark and I, Marcos y yo. Dos personas, yo estoy incluida, sería nosotros. Entonces sería don't. My mother, si la reemplazo sería she, entonces sería doesn't. David and Philip, si yo los reemplazo sería ellos. Entonces, ¿cuál utilizo? Don't. Y I, como está aquí también, lo utilizo con don't. Mark doesn't like salad. Bella doesn't eat watermelon. Mark and I don't drink tea. My mother doesn't drink wine. David and Philip don't like peas. And I don't eat lettuce. Oraciones negativas en presente simple, simplemente identificando cuándo utilizo don't y cuándo utilizo doesn't. Ahora, yo les comunico, one more time, una vez más, que para preguntas es algo muy parecido. ¿Y a qué se refiere, Miss? A ver, vamos a observar aquí un momento. ¿Qué pasa? Oh, no. Ok. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una pregunta? Miss, aquí en la pregunta, a ver, yo he observado que aquí dice que el auxiliar, un momento. Ok, dice que el auxiliar hay dos, do y das. Y también, miren, Miss, aquí también he observado que están los dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, como lo hemos visto desde la forma afirmativa. Entonces, Miss, ¿también se repiten los mismos grupos? Yes. Do lo voy a utilizar con el primer grupo, que es I, you, we, they. Y does lo voy a utilizar con el segundo grupo, que es he, she, it. Muy parecido, si se dan cuenta, a la forma negativa, ¿no? Porque en el primer grupo teníamos don't y en el segundo grupo teníamos doesn't. Aquí tenemos do y tenemos does. Pero va a cambiar un poquito la estructura. Si se dan cuenta aquí, voy a yo iniciar mi pregunta con do o con does. Miss, ¿y cuándo yo sé cuándo utilizar do y cuándo utilizar does? De acuerdo al sujeto que utilice. Por ejemplo, si yo le quiero hacer la pregunta a una persona que voy a utilizar el tú o el you, utilizo el do, ¿no? Do you have a cell phone? ¿No? ¿Tienes tú un celular? Do you have a cell phone? ¿Por qué utilizo do? Porque el sujeto es you. Pero si yo quisiera preguntar si Pepita tiene un celular, Pepita es she. Entonces,
¿Preguntaría con do? No. Aquí me dice que pregunte con da. Ah, entonces sería, does Pepita have a cell phone? ¿Tiene Pepita un celular? Y si se dan cuenta, el verbo también va en su forma normal, en su forma base. No hay cambio ahí, que le agrego, le quito, no, ahí no hay nada. No hago nada con el verbo, solamente colocar. Entonces, aquí nuevamente tengo estas dos opciones, do o does. Recuerden que do lo voy a utilizar con I, you, we, they, mientras que does con he, she, it. Vamos a ver este ejercicio para poder complementar. Vamos a colocar o do o does. Aquí, y voy a subrayar aquí para que ustedes se puedan dar cuenta. Yo sé que ustedes son lo máximo, you're very smart, para que puedan identificar el sujeto. Y de acuerdo a eso, va a ser como hacer un pan con mantequilla, así de fácil. Poder identificar si es do o si es does. Por ejemplo, si es you, ¿cuál es? Do or does? A ver. Uy, ya sé, ahí está, muy bien. Do you like salad? ¿Te gusta la ensalada? Es Paul y number 2. Ah, Miss Paul es he. Entonces sería does. Does Paul like peas? ¿A Paul le gustan las arvejas? They. Ah, they es do. Do they eat bananas? Ellos comen plátanos. Charles, y number 4. Ah, Mrs. He. ¿Y cuál uso? Does. Yes. Does Charles drink juice? Your cat, ¿no? Tu gato. Entonces ahí es un animal que lo puedo transformar en eat. Entonces nuevamente sería does. Does your cat drink milk? Tu gato bebe leche. Y la última, number 6, about Sally. Sally, creo que es, Miss, no creo, estoy seguro, es she. Entonces, ¿cuál utilizo? Does. Does Sally like cheese? ¿A Sally le gusta el queso? Entonces, aquí podemos tener diferentes preguntas, solamente reconociendo si utilizo do or does. If I choose do or does, remember, according to the groups, recuerden que es de acuerdo a los grupos. Do, I, you, we, they. Does, he, she, it. Y el verbo, como también lo han podido seguro observar aquí, miren, like, eat, drink, like, no se le ha agregado nada al verbo, está en su forma base. Entonces, esto es un poquito acerca del presente simple para poder desarrollar las tres formas. Forma afirmativa, forma negativa y forma en pregunta. Es muy necesario que puedan tener esta información. Bueno, igual les estoy enviando en el material para que la puedan repasar. Pero recuerden, utilizamos el presente simple para hablar acerca de rutinas, hábitos y verdades científicas o datos científicos también puede ser. Recordar las reglas que los utilizamos en los verbos solamente en la forma afirmativa, en la tercera persona que es he, she, it. Recordar que para negativo tengo dos auxiliares de negación, pueden ser don't or doesn't, de acuerdo al sujeto. I, you, we, they con don't, he, she, it con doesn't. Y para pregunta también tengo dos auxiliares, que es do y does. Do lo utilizo con I, you, we, they y does con he, she, it. Y recuerden que en la forma negativa y en la forma en pregunta, los verbos que voy a utilizar no los voy a cambiar. Los voy a utilizar en su forma base, en su forma normal. ¿Ok? So that's all for simple present. Eso es todo un poquito acerca del presente simple, que estoy segura que esta información les va a ser muy útil para poder aplicarla en la clase de esta semana. Thank you so much for paying attention. Thank you for watching this video also. Please practice, try to study all the information that you got from this video, okay? Goodbye and see you in the class. God bless you.